Vamos a estar predicando en 1 de Pedro, seguir con la serie aquí en este salón. Pero oremos y comenzamos, y donde terminamos la última vez, en versículos 3 a 5, hablando de la herencia del nuevo nacimiento. Ok, oremos. Dios, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, especialmente el libro de 1 Pedro, que es una bendición estudiar, y espero que sea de mucha bendición en escuchar y aprender lo que dice este libro. Y Dios, necesitamos este libro. Vivimos en días ocultos y que van a seguir empeorando, entonces necesitamos ánimo, necesitamos buena noticia a la luz del sufrimiento que cada uno de nosotros vamos a sufrir como cristianos. Ayúdanos, anímanos, exhórtanos y danos poder para glorificarte incluso en el sufrimiento. En nombre de Cristo Jesús, amén. Y como yo creo que todos de ustedes saben que yo tengo 5 niños. Es evidente por las canas que tengo, y no sé cómo mi esposa no refleja nada de eso, la belleza completa, no sé, pero lo que significa eso es que en tener 5 niños he tenido el privilegio de experimentar 5 partos, que yo digo privilegio porque pues no es tan lindo como algunos dicen, es muy brusco, pero una cosa que me impactó una vez, que a veces cuando mi esposa estaba en las contracciones del parto, es que no pareció, sí estaba fuerte, pero una cosa que me sorprendió es que, si ustedes no saben, no tienen niños, algo así, es como hay los dolores del parto, y como después del bebé llega, o de que llega el bebé, hay otra serie de dolores que se llama dolores postparto. Pues yo no sabía nada de eso. Y lo que pasa es como el próximo 24, 48 horas después de dar luz, los dolores son súper fuertes otra vez, porque el útero está contrayendo a su estado normal. Pues ustedes como, ¿por qué estamos hablando de eso? Pero una cosa que me ha impresionado es que cuando estoy observando ese proceso, ese proceso lleno de tanto dolor, y ustedes mujeres diciendo, pues claro, y también siempre estoy como, me alegra que yo no estoy en esa posición. Mejor observar que experimentar personalmente. Pero lo que me impactó una vez es que después de dar luz a no sé cuál niño, y mi esposa estaba en esos dolores de posparto y estaba como, me pareció mucho dolor, que me sorprendió porque cuando el bebé estaba llegando, ella no experimentó el dolor así, era más tranquila y más como, no tan angustiada. Y yo como, ¿por qué eso? Porque ella me dijo algo que era muy interesante, que cuando estaba en medio del parto o esos dolores de contracciones y todo, ella tenía esperanza, porque mira, todo este dolor estaba produciendo algo, y después de todo el dolor íbamos a tener una recompensa, una bebé. Y también estábamos hablando de esta anoche, y me dijo, y no solo eso, pero con cada momento de dolor, yo sabía que estaba trayendo, el dolor mismo estaba trayendo la bebé. Estaba muy útil para ese proceso. Pero en el otro lado, el dolor posparto es casi el mismo dolor de contracciones del útero, pero no produce nada. No hay bebé después de ese dolor. Entonces me dijo, ese dolor es 1000 veces peor que dar luz, porque no hay nada de recompensa en el otro lado. Y eso es importante, eso es como interesante,
Porque la Biblia habla casi igual acerca del sufrimiento. Y que mira, vamos a experimentar dolores y en este mundo. Pero nosotros tenemos esperanza. Y eso realmente es el poder de la esperanza. Cada uno de nosotros hemos escuchado historias de personas que estaban en una isla abandonado. Y pues, ¿cómo sobreviviste 2 años en esa isla solo? No, porque yo tenía una foto de mi esposa, de mi hijo, y la esperanza de estar reunido con ellos me dio la fuerza en el momento completamente horrible. Y eso es importante porque eso es algo bíblico. Entonces, este no es un teología de parto, eso no es el punto. Pero igual la Biblia habla así, cuando está hablando de cómo usa incluso este ejemplo del parto para darnos un ejemplo de que mira, ese es como podemos pensar en esta cosa. Al otro lado, o al contrario, en Isaías 26, Dios está tratando de hablar con el pueblo de Israel y está diciendo que mira, ustedes están tratando de salvar a sí mismo por sus obras, por cualquier cosa, y no está funcionando para nada. El punto de este pasaje es confiar en el Señor que hace la obra. ¿Y por qué estoy citando eso? Porque Él usa esta ilustración. Dice, oh Señor, en la angustia te buscaron. Apenas susurraban una oración cuando tu castigo estaba sobre ellos. Como la mujer encinta, al acercarse el momento de dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores de parto. Así éramos nosotros delante de ti, oh Señor. Estábamos encinta, nos retorcíamos en los dolores. Dimos a luz, al parecer, solo viento. Está diciendo al pueblo de Israel en ese momento, ustedes estaban en angustia, ustedes estaban en dolores de la vida, tratando de salvar a sí mismo, y en todo ese dolor fue completamente inútil, porque es como ustedes dieron luz al viento. Pues ese es como el peor caso, todo ese luz del parto sin bebé. Pero eso no es el caso como cristianos. Y también era el caso con Jesús, con sus discípulos. Él usa algo similar, el mismo concepto que estudiamos hoy. Él está diciendo, después de su resurrección, dice a sus apóstoles, ¿sabes qué? Me voy. Y ellos como, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Te vas? ¿Y vas a dejarnos aquí solos? Y él dice, mira, van a tener dolor, van a tener problemas y aflicción cuando me voy, pero todo eso es temporal. El resultado final va a hacer que todo el resto del dolor no va a importar nada. Y eso es Juan 16, 19 a 22. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto? Porque dije un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. Jesús mismo usa ese ejemplo de una mujer dando luz, y dice que en la misma manera cuando me voy, ustedes van a decir que, uy, eso es tan difícil, eso es tan duro. Pero recuerda que en el futuro vamos a estar reunidos de nuevo y vas a olvidar todo el dolor que has experimentado. Y es importante que me parece, según 1 de Pedro 1,
que Pedro aprendió muy bien esa lección. Porque lo que Jesús les enseñó, ahora está enseñando a nosotros. Leemos en 1 Pedro 1, versículo 3 a 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y según Pedro, nosotros podemos tener esperanza en medio del sufrimiento, porque como veremos hoy, nuestro futuro es muy prometedor, pero mucho mejor que un nuevo bebé. Que si un mamá puede olvidar la angustia del parto después de ver la bebé, cuánto más nosotros los dolores de este mundo cuando entramos en nuestra herencia. Pero si estamos enfocados solamente en el dolor, vamos a sufrir en una manera mala, vamos a sufrir en una manera que no glorifique al Señor. Pero si podemos poner nuestra vista en lo que viene, el premio, pues un bebé viene, y eso nos da poder en el momento, ¿no? Y la semana pasada estudiamos el origen de esta herencia, el fundamento de esa herencia y la entrada, y comenzamos con la entrada a esa herencia. Pero hoy vamos a terminar con la naturaleza de esa herencia y la seguridad de esa herencia. Y es increíble, porque una cosa que me encanta de este pasaje es incluso en las últimas 2 semanas, en casos de consejería, he citado esta misma pasaje varias veces. Porque ¿qué pasa en consejería? La gente está sufriendo y quieren dejar de sufrir, o quieren saber cómo glorifico al Señor en medio del sufrimiento. Y esa es la respuesta. Es tan importante que logramos entender esta, ¿no? Entonces, en resumen, el origen de esa herencia. Dice, bendita sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y como decimos, Pedro abre el libro con una doxología. Pedro está llamándonos a adorar al Señor y glorificar al Señor, porque esa adoración es un remedio tremendamente poderoso en el momento de sufrimiento. La tentación es enfocar en mí mismo, tener autolastima, ay de mí, estoy sufriendo, no puedo creerlo hoy. Pero está diciendo que no, pon tu perspectiva o pon tus ojos en el Señor y adora a Él, quien puede resolver cualquier problema. Y si no resuelve el problema es porque Él tiene mejor plan, y entonces podemos confiar en Él. Mi confianza no está, o mi esperanza no se encuentra en circunstancias nuevas. Porque como veremos en versículo 6, Dios no promete que las circunstancias van a cambiar. Pero Él sí promete que Él es el Señor y Dios es fiel. Y entonces necesitamos pensar que es el tiempo de adorar más al Señor. Bendita sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Padre, que significa hay una herencia. Una herencia se pasa como del Padre y del Hijo. Y Dios es el Padre, la herencia es de Él a través de Jesucristo. Y ahora tenemos el fundamento, número 2, de la herencia. Quien según su gran misericordia. Y eso es un consuelo tremendo para un cristiano, que esa herencia no ganamos. Eso fue un resultado de su misericordia.
Es un regalo de Dios para nosotros, inmerecido. Y si fuera su gran misericordia, o si estuviera su gran misericordia que nos hizo herederos de la promesa, es su gran misericordia que va a asegurar que no perdemos esta herencia, como vamos a ver hoy. Y recuerda que misericordia es tener compasión en criaturas despreciables y bajos. Es decir, eso es nuestro estado antes del Señor. Él tiene misericordia en nosotros y por eso tenemos esta herencia. Entonces, el origen de nuestra herencia es Dios mismo. El fundamento de nuestra herencia es su misericordia. Pero ¿cómo recibimos esta herencia? Número 3, la entrada de la herencia, que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero es interesante que él dice, hemos nacido de nuevo, pero no pasa casi nada explicando eso. Ya hemos hecho la semana pasada, pero la verdad lo que está haciendo es, él va a hablar de los resultados de ese nuevo nacimiento. ¿Qué resulta de ese nuevo nacimiento? O es decir, ¿qué es la meta de nacer de nuevo? Y dice, es una esperanza viva. Un resultado de esa nueva vida es una esperanza viva. Y como dije la semana pasada, gramáticamente tenemos dos cláusulas que modifican el nuevo nacimiento. Los resultados son, número 1, tenemos una esperanza viva. Y número 2, tenemos una herencia. Si es como si diagramas el pasaje así, vas a ver. Tenemos una herencia y tenemos una esperanza de vida. Una esperanza viva. En contraposición de una esperanza muerta, que es toda la esperanza de los incrédulos. Un incrédulo no tiene esperanza para nada. Yo no voy a citar esos versículos que ya lo he hecho, pero un incrédulo no tiene esperanza. Espero, porque una esperanza bíblica es como una confianza en algo que va a suceder, garantizada. Pero el mundo espera diferente. Espero que esa persona no se muere. Espero que mi relación se mejore. Espero no sé qué. Es completamente vano, porque la Biblia dice que los que no están en Cristo no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza. Y esperanza es uno de los temas de 1 de Pedro. Él quiere que sepamos que nosotros tenemos esperanza como cristianos, incluso en el sufrimiento. Y otra razón, esa razón por esperanza que tenemos, es no en circunstancias diferentes, es en el Señor y en una realidad futura y en nuestra herencia. Eso es el fundamento de nuestra esperanza. Y también otra razón que es una esperanza viva es porque es una esperanza en un Salvador vivo. Es una esperanza en un Salvador vivo. Dice, mediante la resurrección de Jesucristo de entre de los muertos. Y es importante que recordamos que todas las religiones en el mundo han sido fundados por hombres o mujeres que han muerto y se quedan muertos. Mohammed se murió y sigue muerto. José Smith, no sé cómo es, Joseph Smith, no sé si José Smith ya se llama en inglés español. José Smith, él comenzó y murió y quedó muerto. Y todas las falsas religiones tienen fundadores que están muertos y siguen muertos. Y todos que existen en esa hora, que van a estar inventadas mañana o no sé cuándo, ellos van a morir y van a quedarse muertos. Pero eso no es el caso para nosotros, porque tenemos un fundador, tenemos un Salvador que es vivo a través de la resurrección de la muerte. Y es esta realidad que permitirá
el lector enfocar o enfrentar la muerte no con miedo, pero porque por el cristiano la muerte no es el fin de nada. Es el comienzo, es el principio de lo que estamos esperando. Y eso es clave. Es el hecho que Dios ha sido resucitado y ahora se sienta en la diestra del Padre. Ese es 1 Pedro 3:22. Está en este momento a la diestra del Padre con ángeles, autoridades y poderes en sumisión a Él. Y si aún la muerte está sujeto a Cristo, el cristiano vive con toda la esperanza sin temor. 1 Corintios 15, 52 a 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el mismo capítulo, 1 Corintios 15, versículo 20 a 22. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso es el futuro. Y 1 Corintios 15 es un lindo capítulo que habla que, mira, porque Cristo resucitó, eso significa que ellos que están en Cristo, nosotros vamos a resucitar también. Este mundo no es nuestro hogar. Por eso, una y otra vez en 1 de Pedro está hablando que somos expatriados. Eso no es nuestro hogar. Está muy conectado con ese tema de sufrimiento. Y si Cristo no había resucitado, no tendríamos nada de esperanza. 1 Corintios 15, 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. No somos como los demás, porque nosotros adoramos un Cristo resucitado. Regeneración, o en resumen, regeneración o el nuevo nacimiento es de Dios, efectuado por la resurrección de Cristo, es a través de la palabra de Dios o el Evangelio. Si quieren leer en versículo 23 a 25 en 1 Pedro 1, está diciendo que, ¿y cómo ustedes nacieron de nuevo? A través de la palabra. Es la palabra que nos salva. Y el resultado es una inquebrantable esperanza a pesar de sufrimiento y persecución y dificultad. Eso es tan importante. Pero ahora yo quiero hablar de la naturaleza de la herencia. La naturaleza de esa herencia. Dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará. Incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Pero primero, para obtener una herencia. Y la verdad, la palabra herencia es el punto central de este pasaje. Es la razón que podemos regocijarnos, versículo 6. Es la razón que podemos regocijarnos en sufrimiento actual. Es por la herencia. Esa es la sustancia de nuestra esperanza. Si no hay herencia, no hay posibilidad de regocijar en el sufrimiento actual. Y la Escritura nos dice que cuando nacimos de nuevo, no solamente recibimos salvación, recibimos una herencia. De hecho, estamos nacidos de nuevo para obtener una herencia. Ese es el punto. Y vamos a ver como algunas cosas de la herencia, porque este pasaje es el único pasaje realmente en la palabra que habla acerca de cómo es
la herencia, pero no nos dice mucho de qué estamos heredando. No nos dice. Pero vamos a ver en otros pasajes. Pero esta herencia es nuestra recompensa por ser nacido de nuevo. Colosenses 3, 23 a 24. Colosenses 3, 23 a 24. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Esta herencia es la recompensa de ser un cristiano. Y somos herederos, ninguno. Somos coherederos con Cristo. Romanos 8, 17. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Incrédulos no tienen esa herencia, por eso no tienen esperanza. 1 Corintios 6, 9, y hay otros, pero voy a citar eso. 1 Corintios 6, 9 nos dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Incrédulos no tienen herencia para nada. Y por eso no tienen esperanza. Porque este mundo es lo mejor que hay. Y es mal. Pero aquí nos da la naturaleza de la herencia. Pero ¿qué es? ¿Qué es la herencia? Pues tenemos que salir de 1 Pedro para saber pero en Mateo 19, 29, una cosa que heredamos es la vida eterna. Es la vida eterna. Mateo 19, 29. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La vida eterna es nuestra herencia. También en Mateo 25, versículo 34, heredamos el reino o el milenio. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y este juicio que está citando es antes del milenio, para los justos que sobreviven la tribulación. Y las cabras en ese pasaje son incrédulos en la tierra después de la tribulación. Es decir, mira, ustedes que son creyentes van a heredar el reino mismo. Y también heredamos las glorias de la nueva tierra y nuevo cielo. Y voy a leer un pasaje, Apocalipsis 21. 1 a 7. Yo creo que esta habla lo más claro de qué es nuestra herencia. Apocalipsis 21, 1 a 7. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la verdad, yo no quiero solo leer y ustedes piensan que, qué lindo. No, piensa en eso. Tenemos que meditar en esas cosas porque es la esperanza para en el sufrimiento actual. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, gracias a Dios, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí un gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos.
tenemos Dios mismo. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y si están en este momento, en un momento de tristeza, de dolor, de enfermedad, este pasaje es para animarles, que no es eterno tu dolor. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso es lo que nos espera. Y tantas veces olvidamos eso, especialmente en momentos de sufrimiento. La herencia es nuestra porción en la nueva creación y todas sus bendiciones. Es notable que en el nuevo pacto, las recompensas de Dios son mucho menos materiales, físicas y terrenales. Piensen lo que prometen los del Evangelio de Prosperidad. Es 100% terrenal, física y material. Pero en el nuevo pacto, las promesas del Señor no son así. Mucho menos. Hay mucho menos énfasis en prosperidad material presente como una recompensa. El gozo o la promesa de salud física también es menos enfatizado, porque aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Está diciendo que mira, el cuerpo es un jarro de varo. Es que es mal, está cayendo, está decayendo. Pero ¿sabes qué? El hombre interior, eso está siendo renovado todos los días. Hay mucho menos énfasis en la libertad de persecución, porque lo que dice 1 Pedro 4:14 es: si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Tenemos que abandonar esa mentira que, yo voy a ser cristiano, ya no voy a sufrir. Ni la cesación de sufrimiento ni es la meta. Pero muchas veces eso es lo que queremos más que todo. Entonces, ¿qué es la naturaleza de esa herencia? Número 1, es incorruptible. Es incorruptible. Y es importante cuando vemos esas tres palabras: incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Esas son tres palabras que hablan de nuestra herencia, que están usadas principalmente en la Biblia para explicar cosas divinos o que son cosas eternas. Pero ¿qué significa incorruptible? Imperecedero, impermeable a corrupción y muerte, inapreciable, inmortal, que dura para siempre. Y de pronto ustedes dicen, pues, bueno, ok, pero eso es importante, porque nuestra herencia es eterna, no es algo que, aquí está un día y va a terminar un día, no, es para siempre. Y a veces nosotros entendemos mejor en estudiar el opuesto, porque es inmortal, nunca termina. Bueno, es que eso es difícil para nosotros entender. Pero en 1 Pedro 1:18, en 1:18 habla de cosas que están el opuesto de esa
de esa palabra incorruptible. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata. Es decir, oro y plata un día ya no van a existir. Entonces, incorruptible es el opuesto de eso, siempre va a existir. 1 Pedro 1:23, algunos versículos después, dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios, del Señor, permanece para siempre. Entonces, en contraste al oro y plata que no dura para nada, nuestra herencia no perecerá. No como una semilla que va a terminar, nosotros somos salvos con una semilla que es incorruptible, que nunca termina, que es la palabra de Dios que permanece para siempre. Esa es la primera palabra, incorruptible. La segunda, inmaculada. Inmaculada es decir que no hay mancha, no hay defecto en nuestra herencia. Eso también significa que no hay pecado. Gracias a Dios. Eso también, solo eso se convierte esa cosa en una cosa tremenda. No hay pecado presente en nuestra herencia. No será nada mal, ni impuro o impío. Cuando dice que no hay defecto, es puro, sin contaminación, sin mancha, sin defecto, limpio. Y realmente es casi imposible para nosotros entender súper bien qué significa, porque todas las cosas en este mundo están manchados. ¿Has pasado tiempo una vez pensando que si no había pecado en el mundo, cómo sería? A veces también pensar, ¿cómo Jesús nunca pecó? Pues yo ni puedo imaginar una relación con alguien que nunca peca. ¿Cómo estaba tratando a los otros? Pues veremos en un sentido, pero eso son historias verdaderas, pero es como, hay mucha vida entre esos pasajes para nunca hacer nada egoísta. Pues, ni puedo imaginar cómo se ve, porque estamos tan manchados por el pecado. Es casi imposible que hagamos cualquier cosa sin cualquier punto de mancha. Porque la creación, Romanos 8, 20 y 21, fue sometida a la vanidad de su propia voluntad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque las flores son muy lindos por una semana y después se mueren por el pecado. Y porque los animales, como sucedió esta mañana, comen los zapatos de mi hija. Y hay tristeza. ¿Por qué el pecado? Es que no existe nada en este mundo que no está manchado por el pecado. ¿Por qué tenemos terremotos? ¿Por qué tenemos diluvios? ¿Por qué tenemos cualquier cosa? Porque mi carro es un limón y casi nunca funciona. ¿Y por qué hay tanta frustración en mi trabajo? Porque todo está afectado por el pecado. Todo. Y imagínate ahora un futuro sin ninguna mancha de pecado. Es difícil imaginar, pero debemos intentar. Y necesitamos meditar en eso y pensar, pero ¿cómo es así? Porque cuando pensamos en eso, anhelamos eso, ¿no? Anhelamos. Oye, ¿cómo es una vida que nunca lucha contra la tentación?
que yo no tengo que batallar contra la carne, porque la carne está muerte. Pues que no hay batalla, porque no hay nada en contra del batallar. Eso es increíble. Y también inmaculada, y que no se marchitará. Nuestra herencia nunca perderá su calidad ni carácter perfecto o inmarcesible. No decaerá. No decaerá. La idea es una permanencia que nunca empeora. 1 Pedro 5:4. Y cuando aparezca el principio de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Y otra vez yo creo que nos ayuda a ver el opuesto. Cuando pensamos en que no se marchitará, es más fácil a veces entender las cosas que sí marchitará. Santiago 1:11. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Job 15:30, hablando del impío, no escapará de las tinieblas, le llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. Y la imagen que tenemos aquí es como una flor que está bajo del calor opresivo del sol y que pierde un poco de su brillo y acaba marchitándose bajo el color. Y nosotros, si tienes una planta en tu casa, saben eso. En el mediodía, cuando el sol es más intenso, ¿qué está pasando con todas las flores? Así ahí. Porque todas las cosas en este mundo se marchitarán. Pero esa herencia no ha sido tocada por la muerte, no ha sido manchado por el mal y no ha sido deteriorada por el tiempo. Y esa descripción de esa herencia nos trae inmediatamente a lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 6, 19, 21, donde dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Está diciéndonos, pon tu esperanza, tu tesoro en el cielo, porque nunca va a estar disminuido para nada. Nada puede tocarlo, nada puede lastimarlo, nunca marchitará. Pues tenemos que meditar en esas cosas, porque eso es nuestro futuro si somos en Cristo, ¿no? Y la última cosa es que la gloria de esta herencia, la última gloria de esa herencia es que es seguro. No podemos perderlo. No podemos perder la herencia. Y eso es el quinto punto, que es la seguridad de esa herencia. Dice que es reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Reservada, esa primera parte, reservada en los cielos para ustedes. Y la próxima semana vamos a profundizar mucho más en la preservación de los santos, porque eso es lo que está hablando en este momento, y en los últimos 10 minutos no vamos a poder profundizar mucho en la preservación de los santos, que nosotros no podemos ser perdidos de Dios si somos creyentes de verdad. Pero dice, esta herencia, otra vez describiendo,
está reservada en los cielos para ustedes. Está reservada o guardado o controlado hasta el momento previamente designado del Señor. Y se refiere a un lugar específico y un tiempo específico en el futuro. Es la misma palabra que se usa en 2 Pedro para referir a lugares de juicio. Capítulo 2, 2 Pedro 2, 4. Está diciendo, es algo, cuando dice que es reservado, es como garantizado. ¿Y cómo sabemos? Porque usa muchas veces acerca del juicio. 2 Pedro 2, 4. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Es decir, tan seguro como los demonios estarán juzgados en el infierno, así es la seguridad de nuestra herencia. Entonces la pregunta es, ¿Dios va a juzgar los demonios por su rebelión? A veces podemos leer 2 Pedro 2:4 versículos así, dice que, claro que Dios ya ha reservado un lugar para los demonios, para el juicio. Eso lo confío. Pero en la práctica hablamos de que Dios ha reservado una herencia para nosotros en el cielo y tenemos dudas. Porque mira, si es así, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Porque esa vida es tan difícil y todo se ve en contra de mí. Pero no, en la misma palabra, si los demonios van a estar juzgados y tienen un lugar, el infierno reservado para ellos, nosotros con la misma confianza podemos decir que ese lugar en el cielo está reservado para nosotros. Y aunque los adversarios del cristiano pueden destruir todo lo que tenemos en este mundo, hay una recompensa, hay un premio para el cristiano que nadie puede tocar. Que leímos en Mateo 6 cuando estamos hablando que pon tus tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque los ladrones no pueden tocar, porque la polilla y la herrumbre no destruyen. Es porque si nuestra herencia está en el cielo guardado sin poder tocado de nadie más. Y esta esperanza, esto nos da esperanza, porque no es algo que va a estar perdido. Y el Espíritu Santo, quien recibimos en la salvación, es la garantía de nuestra herencia. Efesios 1, 13 a 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14 de Efesios 1, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Entonces el nuevo nacimiento está causado por Dios, sostenido por Dios y últimamente perfeccionado por el Dios, que es 1 de Pedro 5:12. Pero es posible que los lectores de 1 de Pedro escuchen eso. ¡Uy, qué tremendo que yo tengo una herencia en el futuro que está guardado! Nadie se marchitará, está protegido, inmaculable, perfecto, incorruptible. Bueno, y yo lo creo que Dios está reservando ese lugar. Pero lo que yo no estoy tan seguro es que yo mismo pueda llegar a esa herencia. De pronto Dios va a hacer su parte, pero yo voy a fracasar y perder todo. Pero Pedro sigue y dice que esa herencia es mediante la fe, o dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. La herencia está protegido y reservado, y ahora vemos que nosotros mismos somos protegidos y guardados del Señor. La herencia no va a estar tocado y tampoco nosotros.
Esta es la preservación o la perseverancia de los santos, que vamos a hablar la próxima semana. Pero ese palabra protegido es una palabra militar que refiere a alguien siendo guardado o detenido o protegido como por un destacamento de seguridad. Eso es importante cuando pensamos en quién es que nos guarda. No es como, ay, Frank me está protegiendo para ese día. Lo siento, Frank, pero yo tengo más confianza en el poder de Dios que el poder de Frank. Pero no, es el poder de Dios que me está protegiendo. Y si necesitamos profundizar en el poder de Dios, otro día, pero la idea es que Dios puede hacer lo que quiere y nadie puede bloquear lo que Dios quiere hacer. Podemos vernos bajo de la protección y de pronto que Satanás puede interferir y dañar ese plan, pero estamos protegidos por el poder de Dios. Primero de Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Satanás no tiene el poder de hacer nada contra nosotros para tomar nuestra herencia. Está garantizada. Segundo Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Es que Él traerá, eso es una garantía, Él va a hacerlo. Para mí, eso es un versículo que Él puede guardarme o librarme de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Pues, gracias a Dios, porque si se base en mi habilidad sostener mi fe, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino lo que resucite en el día final. El Señor va a proteger nuestra herencia y va a proteger a nosotros también. Y eso es mediante la fe. Nuestra protección es de un Dios poderoso, pero es un resultado de la fe que tenemos. Y lo que está implicando es que el poder de Dios dinamiza y sostiene nuestra fe individual y personal. No es que está basado en mi habilidad de mantener. Y en último dice, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Está preparada. Está listo. ¿Eso es qué significa? Esa herencia que está listo esperándonos. Tiene un sentido de que anticipación. Esa palabra se usa mucho cuando está diciendo que necesitamos esperar el novio. Esos parábolas en los evangelios que dice que tenemos que estar listos, pendientes por la llegada del novio. Él está diciendo que en la misma manera que debemos estar pendientes, súper atentos, listos, nuestra herencia está en el cielo así para nosotros. Súper listo, súper pendiente, nada más que esperando ese día que el Señor nos lleva ahí. Pues, bueno, y eso es lo que dice, es lo que Jesús dijo que iba a hacer en Juan 14:2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a preparar un lugar para ustedes. Pero mira, esa herencia está comprado, está reservado por los eventos de Cristo Jesús en su vida, su muerte y su resurrección. Siempre tenemos que regresar. La razón por nuestra herencia siempre es Cristo. Y la salvación, dice, para la salvación que está preparada. Tenemos que entender, eso no es la salvación como justificación, conversión. La salvación en la palabra se usa en varias maneras. Del tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Es decir, el Señor me salvó, justificación.
el Señor me está salvando en este momento a través de la santificación. Y Dios me salvará en el futuro en la glorificación. Tenemos que entender eso. Hay un elemento de nuestra salvación que es completamente futuro. Y eso es el tema de mucha de la esperanza para Pedro. Entonces él sigue repitiendo este tema. 1 Pedro 1:7, que está en los próximos versículos. Para que la prueba de la fe de ustedes, más precioso que el oro que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Versículo 13 de capítulo 1. Por tanto, preparan su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Hay muchas cosas futuras para nosotros. En capítulo 4, versículo 13. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Capítulo 5, versículo 1. Pedro dice que es participante de la gloria que ha de ser revelada. Futuro. Y en versículo 10 de 1 de Pedro, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, futuro, afirmará, futuro, fortalecerá, futuro, y establecerá, futuro. Hay un gran elemento de nuestra salvación que es futuro y nos espera. El bebé en el otro lado del parto de esta vida. En conclusión, cuando pensamos en la gloria que nos espera, nos da mucha esperanza, incluso en el medio de tiempos difíciles. Y el futuro es mucho mejor que el presente. Mucho mejor que el presente. Y por eso Dios nos demanda quitar sus ojos de este mundo y pon tus ojos en el futuro. Y enfóquense en lo que nos espera. Colosenses 3, 1-4. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y para cerrar o concluir, 2 Corintios 4, 16-18. 2 Corintios 4, 16-18. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Ya hemos leído eso. Escucha esta parte bien, porque ese es el punto de Pedro. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos que fijar nuestra mirada en lo que viene, porque eso es la esperanza en el momento de sufrimiento. Oremos. Dios, gracias por este tiempo juntos. Ayúdanos, Dios, fijar nuestra mirada en lo que es para venir. Es tan difícil porque hay tantas cosas en este mundo que nos distraen, que claman para nuestra atención. Pero Dios, no hay esperanza aquí. Esas cosas son temporales. Esas cosas son terrenales. Pero
siempre podemos tener esperanza, incluso en el sufrimiento, incluso en los tiempos difíciles. No existe una circunstancia para un cristiano donde no existe la esperanza. Y cuando pensamos en uno de los elementos de depresión, que es una falta de esperanza en el futuro, eso no es un estado que un cristiano debe entrar, porque no existe un momento sin una esperanza futura. Dios, tú eres la verdad, nuestra herencia. Sí, tenemos el cielo y las riquezas del cielo, pero más que todo tú eres nuestra herencia. Y anhelamos mucho ese día cuando podemos recibir la recompensa de Cristo Jesús mismo como nuestro Salvador, amigo, hermano. Y tú puedes habitar entre de nosotros. Y tú puedes ser nuestro Dios y podemos ser tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, danos esperanza en la vida práctica. Amén.